Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, cuarto volumen, capítulo primero, titulado Oportunidad ilimitada, tiempo limitado. Acompañado por Kirtanananda Swami y los devotos de Nueva Vrindavan, se marchó por el camino del bosque. Los campos de Nueva Vrindavan estaban verdes. El aire del verano era cálido y húmedo, y Prabhupada estaba silencioso. Había ido a alentar a sus discípulos y él mismo se había animado. Allí había una vida aldeana simple, como Krishna mismo la había vivido, dependiente de la tierra y de las vacas. Esa vaca Kaliya daba una leche muy buena. Las vacas de Nueva Vrindavan no eran comunes. Ellas sabían que no las matarían. En ese momento solo había unos pocos devotos, pero por la gracia de Krishna vendrían muchos más. Prabhupada y Kirtanananda Swami caminaron juntos, hablando muy poco. Su entendimiento mutuo era profundo. Prabhupada no le había dado muchas instrucciones específicas. Unas pocas palabras mientras estaban sentados o caminando fuera, un gesto, una expresión facial de agrado o de preocupación. Sin embargo, Kirtanananda Swami entendió que Nueva Vrindavan le era muy querida a su maestro espiritual y que debía volverse querida para él también. Prabhupada le aseguró que debido a que los devotos de Nueva Vrindavan estaban centrados en cantar Hare Krishna, servir a las deidades y proteger a las vacas, Krishna los bendeciría con éxito. La comunidad ya estaba funcionando de maravilla, y Krishna seguiría protegiendo a los devotos contra todos los impedimentos y dificultades. Al final de los 3 kilómetros de caminata, Prabhupada, rodeado por sus seguidores, se detuvo junto al auto que lo llevaría hasta el aeropuerto de Pittsburgh, desde donde volaría a Los Ángeles. Sus maletas, traídas en un carro tirado por un caballo, fueron cargadas en el maletero del auto. Prabhupada se subió en el asiento de atrás. En medio de los gritos de Hare Krishna y Prabhupada, el auto partió por la carretera mientras Swamiji seguía cantando Hare Krishna en sus cuentas. Prabhupada recibía noticias con regularidad de sus 6 discípulos en Londres. Tenían poco dinero y vivían como parejas separadas en diferentes partes de la ciudad, pero encontraban su mayor inspiración en las cartas de Prabhupada. Leían reiteradas veces sus instrucciones y soñaban con el día en que pudiera visitarlos. Aunque en San Francisco la conciencia de Krishna había resultado algo divertido para las 3 parejas, en Inglaterra se estaba volviendo un poco más difícil. Los devotos, por ser extranjeros, no podían ganar un salario y, excepto por unos pocos contactos, no conocían a nadie. A pesar de que no podían vivir juntos, estaban tratando de mantener su buen ánimo y su conciencia de Krishna. Yamuna recuerda: tuve que mudarme a un barrio jamaiquino, en el último piso de un edificio. Era horrible. Día tras día me sentaba a escuchar una grabación en la que Prabhupada cantaba. Era una bella cinta que había grabado hacía poco en Los Ángeles. Yo le oraba: por favor, ven. Por favor, ven. Mukunda evoca: las cartas fueron lo que nos mantuvo vivos. Prabhupada nos escribía y decía: estoy yendo. 2 o 3 veces escribió para decir: iré en marzo. Y nosotros le contestábamos que antes de que viniera queríamos tener un lugar, nuestro templo. Realmente sentíamos que no estaría bien que viniera si primero no teníamos un templo. Le escribió una carta a mi esposa: estoy planeando ir en marzo, pero tu esposo no me deja. ¿Qué puedo hacer? Los devotos de Londres no lo habían visto durante 4 meses y todavía no había fecha para su visita. Aunque algunas veces se sentían desalentados y hablaban de volver a Estados Unidos, perseveraron. Prabhupada les prometió que iría cuando tuvieran un templo, y esa promesa les ayudaba a recordar que lo estaban sirviendo personalmente. Sintieron que él estaba haciendo el trabajo y que ellos eran sus asistentes. Su ausencia era solo externa. A través de sus instrucciones, ya fueran escritas, habladas o recordadas en el corazón,
Él siempre estaba con ellos. Los dirigía en forma constante. Mientras intentaban varios programas para popularizar la conciencia de Krishna en Londres, Shyamasundar organizó un evento al que invitó a muchos ciudadanos importantes. Unas 100 personas respondieron a la invitación formal, entre ellos un miembro del Parlamento y algunos funcionarios del gobierno, pero en su mayoría todos eran gente joven. Los devotos sirvieron un banquete y mostraron un vídeo en el que Srila Prabhupada caminaba por el lago Stowe en el parque Golden Gate. Swamiji había enviado una grabación específicamente para esa noche. Por su parte, los devotos la presentaron como la atracción especial de la velada, incluso aunque no habían tenido tiempo para escucharla de antemano. Guru Das reprodujo el audio y de repente estaba allí la voz de Prabhupada. Damas y caballeros, por favor, acepten mi saludo en el feliz año de 1969 y bendiciones de Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, por su amable participación en esta feliz reunión de la conciencia de Krishna. Prabhupada había grabado la cinta en la quietud de su cuarto en Los Ángeles. Los devotos se sentían atónitos al sentir la presencia directa de Prabhupada en ese acto de prédica de la conciencia de Krishna a los ingleses. El señor Chaitanya nos informó que la absoluta suprema personalidad de Dios puede descender en una vibración sonora trascendental. Así pues, cuando cantamos el mantra Hare Krishna, sin ofensas, de inmediato nos ponemos en contacto con Krishna y su energía interna. Así, nuestro corazón se purifica rápidamente de toda la suciedad. Los invitados se sentaron y escucharon con educación. En la cinta, Prabhupada describía la transmigración del alma de un cuerpo a otro y el sendero de la liberación del alma mediante el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La conciencia de Krishna era trascendentalmente colorida y plena de placer trascendental. Se podía cantar en cualquier parte, en la calle, en el parque o en casa. Prabhupada concluyó su charla de la siguiente manera. Pero para reunirnos y sentarnos juntos necesitamos un lugar de congregación. Por lo tanto, se necesita establecer un templo de conciencia de Krishna en diversos puntos del mundo, independientemente de la cultura particular de cada país, su filosofía o su religión. La conciencia de Krishna es tan universal y perfecta que puede aplicarse a todos sin importar su posición. Por lo tanto, apelo con fervor a todos ustedes en esta reunión para que ofrezcan su cooperación por la exitosa ejecución de este gran movimiento. Gracias una vez más. Hubo una pausa y luego Prabhupada comenzó a tocar el armonio y a cantar Hare Krishna. Después volvió a hablar. Mis discípulos de Londres me han pedido reiteradas veces que los visite, y yo también estoy ansioso de verlos. Así pues, tan pronto haya una oportunidad, iré con mi equipo de Sankirtan, que ahora está ocupado en Los Ángeles. Será un gran placer reunirnos. Eso es todo. Unas semanas después de esta reunión, el grupo recibió su primera publicidad importante. Apareció una foto de los 6 devotos y de la pequeña Sarasvati en un artículo del famoso columnista Atticus del Sunday Times. Había una cita de Guru Das en la que se decía: Hare Krishna es un canto que hace que Dios baile en tu lengua. Trata de cantar Reina Elizabeth y verás la diferencia. El artículo describía al grupo misionero americano como una gente muy amable, un poco alejada de lo mundano, pero para nada ingenua. En el artículo se citaba que los devotos habían renunciado a la vida sexual ilícita y a los embriagantes, y además se comentaba: podrías pensar que son reprimidos, pero se ven muy bien. Tal vez se ganen al público con su canto. A los pocos días, el mismo artículo apareció en el San Francisco Chronicle, pero con un nuevo título: Krishna sorprende a Londres. Prabhupada se alegró cuando vio el titular.
Ciertamente sus discípulos grihastas tuvieron éxito donde sus hermanos espirituales sannyasis habían fallado. Aunque varios de los eruditos hermanos espirituales de Prabhupada habían dado conferencias por toda Inglaterra durante los últimos 35 años, solo una persona, una dama inglesa llamada Elizabeth Bautel, había mostrado interés. Yamuna le había escrito a Prabhupada para saber si debía visitar a la señora Bautel. Ella había recibido el nombre de Vinoda Bani Dasi, y él les contestó. La historia de esta Bani Dasi es que es una dama anciana y que tiene una casa con un cartel, Gaudiya Mat, pero nada más. Si querían, podían hacerle una llamada de cortesía y ver si se permitía hacer allí algunos kirtanas. Uno de los muchachos fue a verla a su casa, distante varias horas de la ciudad, pero desde detrás de la puerta cerrada rehusó recibirlos a menos que llevaran una carta de presentación de la Gaudiya Mat de Nueva Delhi. Vinoda Bani Dasi fue el fruto de 35 años de prédica de los sannyasis en Inglaterra, mientras que en 4 meses los jóvenes misioneros americanos de Prabhupada estaban sorprendiendo a Londres. Después de varios meses de vivir dispersos por toda la ciudad, los devotos conocieron a un propietario que les permitió quedarse sin pagar alquiler en un depósito vacío del barrio londinense de Covent Garden. Improvisaron un templo temporal y pronto reclutaron a sus primeros 3 devotos británicos. Los recién llegados adoptaron de inmediato el régimen consciente de Krishna por completo, incluidos el dhoti y la cabeza afeitada, y les encantaba. Los devotos, emocionados al ver que el grupo se expandía y que la potencia de Prabhupada estaba actuando, decidieron telefonearle desde la oficina del propietario. Se trataba de un teléfono para hacer llamadas en conferencia, así que la voz de Prabhupada salió por el pequeño altavoz del escritorio. Los devotos se sentaron alrededor del escritorio y escucharon atentamente. Prabhupada, dijo Mukunda, tenemos aquí algunos brahmacharis nuevos. Vaya, ¿y ya cocinan chapatis?, preguntó Prabhupada desde el otro lado del océano. Los devotos se rieron a carcajadas y luego callaron para seguir escuchando. No, dijo Mukunda, pero pronto los harán. Todos le dijeron a Prabhupada cuánto lo extrañaban y él les respondió que también los extrañaba y que iría tan pronto como consiguieran un lugar. Después de permitirles estar durante 3 meses en el depósito de Covent Garden, el dueño les avisó que necesitaba el lugar y que tendrían que irse. Las parejas se mudaron a 3 lugares diferentes y una vez más su fuerte espíritu de grupo se disipó. Prabhupada comenzó a enviarles 2 o 3 cartas por semana a cada pareja. En esas misivas elogiaba su sincera determinación. Ellos se reunían con regularidad, aunque fuera solo para mostrarse mutuamente las últimas cartas. Prabhupada le escribió a Mukunda acerca de su deseo de predicar la conciencia de Krishna en Occidente, especialmente en Londres. En lo que a mí respecta, solo deseo cumplir mi misión de vida de propagar la conciencia de Krishna en la parte occidental del mundo. Aún estoy firmemente convencido de que si puedo establecer este movimiento con la ayuda de todos los muchachos y chicas que se me han unido, eso será un gran logro. Soy un hombre viejo y ya hubo advertencias. Pero antes de dejar este cuerpo, deseo ver que alguno de ustedes esté establecido con firmeza en la comprensión de la conciencia de Krishna. Estoy contento y orgulloso también de que ustedes 6, aunque no hayan sido capaces de establecer un lindo centro en Londres, han dado lo mejor de sí. Las noticias llegaron lejos, hasta la India, de que mis discípulos están haciendo un buen trabajo de la conciencia de Krishna. Ese es mi orgullo. Recibí una carta de mi hermano espiritual en la que me informa que se ha sabido en la India que también en Vietnam alguien está propagando el movimiento Hare Krishna. Entonces, no hay por qué desanimarse. Sigan con su trabajo lo mejor que puedan hasta que Krishna les dé una oportunidad. No hay motivo para sentir ansiedad. Todo está yendo bien, pero como ahora están separados, la fuerza de sus actividades parece estar un poco perturbada.
Traten de reunirse con el mismo espíritu con el que lo venían haciendo y en este caso, con o sin templo, el movimiento seguirá aumentando. No estamos muy preocupados por el templo, porque la adoración en el templo no es un factor primordial en esta era. El factor esencial es Sankirtan, pero a veces queremos un centro donde la gente pueda reunirse y verse. Por eso un templo es necesario, pero en forma secundaria. Traten lo mejor que puedan de vivir juntos lo antes posible. Estoy muy ansioso de saber que están viviendo juntos de nuevo. Para los discípulos de Srila Prabhupada, sus instrucciones de predicar en Londres eran mucho más importantes que cualquier otra obligación. Él estaba en sus corazones y ellos pensaban en él constantemente. Al llevar a cabo sus órdenes y al tratar de complacerlo, no estaban influidos por la fuerza ni por la ley, sino por el amor. Complacer al Maestro Espiritual es complacer a la Suprema Personalidad de Dios, y para los discípulos sinceros de Prabhupada, complacerlo parecía ser un fin en sí mismo. Los Ángeles, 23 de junio de 1969. Después de dejar Nueva Vrindavan, Srila Prabhupada visitó su centro de Los Ángeles, donde instaló las deidades de Radha y Krishna. Aunque les había dicho a sus discípulos de Londres que el factor primario era el Sankirtan, la adoración de la deidad también era necesaria. En sus escritos, Prabhupada habló de la necesidad de adorar a la deidad, motivo por el cual poco a poco fue introduciendo estándares de adoración cada vez más elevados en cada uno de sus centros de ISKCON. Los Ángeles, habiéndose convertido en el centro modelo, era el lugar natural para que se introdujera un estándar más suntuoso y exigente de adoración de Radha y Krishna. Mientras más de 100 devotos e invitados se sentaban en la espaciosa sala, Prabhupada bañó y vistió a las pequeñas formas de Radha y Krishna antes de colocarlas en el altar. Estaba invitando a Radha y Krishna a descender para darles a sus discípulos la oportunidad de servirlos. Les estaba ofreciendo a sus discípulos a Radha y Krishna, confiando en que los cuidarían bien. Si los devotos, de algún modo, perdían el entusiasmo, Prabhupada explicó en sus clases, la adoración se volvería adoración de ídolos. Si no hay vida, entonces se vuelve adoración de ídolos. Cuando hay vida y sentimientos, uno piensa, ¿dónde está Krishna? Aquí está Krishna. Sí, tengo que servirlo, tengo que vestirlo, tengo que servir a Radharani. Ella está allí. Tengo que hacerlo muy bien, todo lo posible, decorarla al máximo de mi capacidad. Si piensas así, eres consciente de Krishna. Pero si piensas que es un muñeco de bronce o un ídolo, entonces Krishna será recíproco, de la misma manera. Si piensas que es un ídolo de bronce, seguirá así, como un ídolo de bronce, para ti, por siempre. Pero si te elevas a la plataforma superior de la conciencia de Krishna, Krishna, este mismo Krishna, hablará contigo. Este Krishna hablará contigo. Con cada visita a cada centro, Prabhupada les daba a los devotos más servicios, con lo cual hacía que ellos profundizaran su compromiso con Krishna. Decía que todos los servicios eran en realidad responsabilidad del maestro espiritual. Por eso, cuando el discípulo limpiaba el templo o realizaba cualquier otra tarea, lo hacía como asistente del maestro espiritual. Y cualquier labor realizada de manera apropiada era, en contrapartida, una preocupación para el maestro espiritual. Si los devotos cambiaban de manera caprichosa la adoración de la deidad o descuidaban el templo, entonces Prabhupada, más que ningún otro discípulo, sentiría malestar. Cada vez que Prabhupada veía a un discípulo ansioso por asumir el entusiasmo de predicar la conciencia de Krishna, le asignaba mayores responsabilidades. Anhelar servir a Krishna, decía Prabhupada, era la mayor satisfacción. Como dijo Bhaktivinoda Thakur, las dificultades que encuentres en tu servicio devocional las consideraré como la mayor felicidad. La satisfacción del devoto, explicó Prabhupada, reside en complacer a los maestros espirituales previos, cosa que se logra de manera óptima predicando a las almas caídas.
En la medida en que los devotos llevaran a cabo esa orden, complacerían a su maestro espiritual y, en consecuencia, sentirían satisfacción ellos mismos. Prabhupada dio el ejemplo de Krishna y las gopis. Cuando las gopis complacieron a Krishna en la danza rasa, Krishna sonrió. Y cuando vieron que Krishna sonreía, la felicidad y belleza de cada una de ellas aumentaron 1.000.000 de veces. Cuando Krishna vio esa mayor belleza, quedó más complacido, y así la felicidad y belleza de las gopis aumentó aún más. Esta competencia amorosa creció más y más, sin límites. Incluso en la relación entre el maestro espiritual y el discípulo prevalecía un sentido de competencia amorosa en la que cada uno quería servir al otro sin buscar nunca servicio para sí mismo. Prabhupada aumentaba los deberes y las responsabilidades de cada uno de los centros de ISKCON, y los devotos sinceros seguían avanzando al aceptar esas responsabilidades. Así pues, todos se sentían satisfechos. Eso era servicio devocional puro, estar libre de todo deseo material y servir a Krishna como se lo indicaba el maestro espiritual y las escrituras. Cuando Prabhupada dijo que sus discípulos serían felices sirviendo a Krishna, lo dijo desde su profunda comprensión de ese éxtasis. Cuando instalaba una deidad en uno de sus templos, su satisfacción era mayor que la de cualquiera de sus discípulos. En los festivales Ratha Yatra del Parque Golden Gate o en cualquier programa público, él era el más feliz. Él, más que cualquiera de sus discípulos, quería que el público fuera al templo, cantara y bailara allí y viera a la deidad de Krishna. Y cuando lo hacían, era el que más complacido se sentía. Y si un discípulo se iba, era el que más triste se sentía. Prabhupada no estaba alejado de los detalles de la administración de los templos. El costo de vida, cómo eran recibidos los devotos por el público, cuánto avanzaba cada discípulo. Aunque ellos lo veían como el Vaishnava más elevado y como el íntimo acompañante del Señor Krishna, sabían que siempre estaba presente y receptivo para guiarlos en los servicios. Era su líder, pero estaba entre ellos. Estaba muy por encima de ellos, pero permanecía cerca. Eran infrecuentes las ocasiones en que los dejaba aparte. Por ejemplo, durante la instalación de las deidades de los ángeles. En ese momento lloró mientras le decía directamente a Krishna: Krishna, estoy muy corrompido y soy muy caído, pero he traído esto para ti. Por favor, tómalo. Excepto por esos infrecuentes momentos, los discípulos de Prabhupada lo veían predicando y sirviendo siempre junto a ellos. San Francisco, 25 de julio de 1969. El día previo al festival Ratha Yatra, Prabhupada llegó al aeropuerto de San Francisco, donde, cantando, lo recibió un grupo de alrededor de 50 devotos. Los periodistas se adelantaron con lo que para ellos era una pregunta pertinente. Swami, ¿cuál es su opinión acerca del reciente alunizaje tripulado de Estados Unidos? ¿Debo halagarlos o decirles la verdad?, les preguntó Prabhupada. La verdad, respondieron. Fue una pérdida de tiempo porque no los beneficiará en nada si no pueden vivir allí. Habría sido mejor emplear ese tiempo en conciencia de Krishna. Debemos ir más allá de este universo, al cielo espiritual, el cual es eterno, más allá del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. En el San Francisco Chronicle publicó una foto y una nota. Éxtasis en el aeropuerto. El día del desfile del Ratha Yatra, 100 devotos y una multitud de unas 1000 personas se unieron en Hyde Street delante del gran carro. Las deidades de Jagannath, Balaram y Subhadra les sonreían al gentío desde la elevada plataforma que habían erigido dentro del carro. El grupo de devotos músicos, sentados también en el carro, le hicieron una verificación de último momento al sistema de altavoces, tras lo cual comenzó el kirtan. En el centro del carro, justo debajo de la plataforma de las deidades, un Vyasasan tapizado en rojo esperaba la llegada de Prabhupada.
Mientras se acercaba el auto en el que se desplazaba, Prabhupada oyó los gritos de los devotos y al bajarse los vio inclinarse y ofrecer reverencias. Uniendo las manos con una sonrisa, les agradeció a sus discípulos músicos y miró a su alrededor con placer a toda la gente que ya se había reunido. Girándose hacia el carro, vio a las deidades en su trono, las mismas que habían inaugurado el Ratha Yatra en Estados Unidos 2 años atrás. Estaban hermosamente vestidas y llevaban guirnaldas. El carro estaba adornado con banderines multicolores y gruesas guirnaldas de jazmín. El Ratha Yatra se tornaba más hermoso cada año. Prabhupada se inclinó ante Jagannath, Balaram y Subhadra, y todos sus discípulos se inclinaron con él. Cuando Prabhupada se sentó en el carro, se reinició el kirtan. El carro, tirado por decenas de hombres y mujeres con 2 sogas largas, comenzó a avanzar poco a poco. De una plataforma que se situaba por encima de la cabeza de Prabhupada surgían nubes aromáticas de incienso. Mientras tanto, el carro se dirigía lentamente por las calles en dirección al parque. ¿Cuánta gente hay detrás de nosotros?, preguntó Prabhupada mientras se volvía hacia Tamal Krishna, que iba a su lado y lideraba el kirtan. Tamal Krishna se levantó y miró todo lo lejos que pudo. 5.000. Canta Jayo Jagannath, le pidió Prabhupada. Y Tamal Krishna cambió el canto de Hare Krishna a Jai Jagannath, Jai Jagannath. Durante el desfile y con la mano derecha puesta en la bolsa de cuentas, Prabhupada estuvo sentado mirando serenamente. La gran multitud estaba integrada en su mayoría por hippies jóvenes, pero también había hombres de negocios vestidos con traje y corbata, personas mayores con sus nietos y otros familiares, y unos pocos perros callejeros. Era una variada multitud de domingo. De pronto, los devotos que estaban en la parte delantera comenzaron a gritar: ¡frenen el carro! ¡Frenen el carro! Delante, el arco a baja altura de un puente del parque se les interponía en el camino. Los devotos se las arreglaron para detener el carro de 10 metros de alto justo antes de llegar al puente. Aunque el desfile parecía haber llegado a un imprevisto paréntesis, el canto siguió sin parar. El año anterior la procesión había tomado el mismo camino, pero el carro era más pequeño y aún así Shyamasundar tuvo que trepar y cortar la aguja de la cúpula. Este año, sin embargo, Naranarayan diseñó una cúpula abatible con una manivela para bajar la estructura. Cuando Prabhupada escuchó acerca de estos planes, había preguntado: ¿están seguros de que quieren depender de medios mecánicos? Podría ser un desastre. Había llegado el momento de bajar la cúpula y la manivela no funcionaba. El carro estaba detenido ante el puente. Mientras tanto, la multitud permanecía reunida frente a Prabhupada y al señor Jagannath. Al menos 1000 voces cantaban juntas debajo del puente, lo cual creaba un eco increíble. Luego, Prabhupada se puso de pie, levantó los brazos hacia la gente y empezó a bailar. Bhavananda rememora: todos enloquecieron. El sonido era tan estruendoso que quedaba sordo debajo del puente. Prabhupada bailaba a saltos arriba del carro. Naranarayan recuerda: él bailaba y al hacerlo pisaba las flores. Su guirnalda se rompió y las flores comenzaron a caer en cascada por todas partes mientras bailaba y saltaba como si fuera en cámara lenta. Tamal Krishna evoca: Prabhupada saltaba arriba y abajo y la gente enloqueció al verlo en completo éxtasis. Siguió saltando y lentamente se dio vuelta hasta que quedó cara a cara con el señor Jagannath. Prabhupada se sentó. El carro seguía detenido y la gente clamaba. ¿Qué quieren?, le preguntó Prabhupada a Tamal Krishna. Creo que quieren verlo bailar nuevamente, Srila Prabhupada, le contestó Tamal Krishna. ¿Eso crees? Sí. Entonces se levantó y comenzó a bailar nuevamente. Con la gorra de lana blanca corrida hacia atrás sobre la cabeza,
Levantó los brazos con la mano derecha aún dentro de la bolsa de chapa. El viento hacía que su túnica se viera muy vaporosa. El éxtasis del canto y el baile continuó. Después de 15 minutos, finalmente Naranarayan hizo funcionar la manivela y bajó la cúpula. El carro se puso en movimiento otra vez y pasó bajo el puente hasta el parque. En ese punto la multitud había crecido hasta los 10.000 integrantes. Ese fue el festival consciente de Krishna más numeroso jamás realizado. Bhavananda rememora. Mucha de la gente que asistió al Ratha Yatra estaba embriagada. Nosotros no, por supuesto, pero estábamos más elevados que ellos. Eso lo pudimos comprender. Todos reían, estaban en éxtasis, bailaban, cantaban, y nosotros más que todos. Cantábamos más, nos reíamos más y sentíamos más libertad. Éramos libres de tener la cabeza afeitada, libres de usar dhoti, libres de soplar una caracola, libres de bailar y de saltar en las calles. Incluso si eras hippie, no podías ser más exótico que un carro Ratha y Jagannath, porque nadie tiene un aspecto más original que él. Los hippies fueron vestidos con grandes plumas en el cabello por todas partes, pero quedaban empequeñecidos en comparación con Jagannath. El trayecto del desfile terminó en un auditorio junto al mar, el Family Dog Auditorium, donde los devotos habían preparado 10.000 platos de prasadam, de ensalada de frutas, chutney de manzana, jálaba y rebanadas de sandía. Aunque el carro ya se había detenido, el canto continuó, mientras Prabhupada conducía al gentío dentro del auditorio hacia el escenario ocasional y un altar que los devotos habían instalado entre los extraños adornos del salón. Una pantalla gigante de seda del señor Chaitanya cubría un mandala tibetano y había imágenes del señor Vishnu y de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sobre el escenario. Las deidades de Jagannath miraban desde su plataforma elevada situada por encima del asiento de Prabhupada. Sobre una columna de mármol también había una escultura del señor Krishna que estaba adornado con una guirnalda. Prabhupada comenzó a hablar y la gente se calmó. Citó una canción de Narottam Das Thakur. Mi querido señor Chaitanya, por favor, sé misericordioso conmigo. No puedo encontrar a nadie más misericordioso que tú. Dirigió la atención de la audiencia hacia la gran imagen del señor Chaitanya y describió la misericordiosa propagación del nombre de Dios. El señor Chaitanya dijo, enseñaba lo mismo que el señor Krishna había enseñado en el Bhagavad Gita. Mis queridos hijos, no sufran en esta abominable condición de existencia material. Vuelvan conmigo, vuelvan al hogar, disfruten de una vida eterna, feliz y plena de conocimiento. Prabhupada explicó con sencillez la conciencia de Krishna. El señor Chaitanya apareció hace 500 años para establecer los principios directos del Bhagavad Gita. Él mostró que si alguien no entiende el proceso de la religión, esa persona simplemente debe cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Los resultados son prácticos. Por ejemplo, cuando estuvimos cantando Hare Krishna, todos estábamos acá reunidos. Pero ahora que estoy hablando de filosofía, algunos se están yendo. Es muy práctico, como pueden ver. El mantra Hare Krishna es tan maravilloso que cualquiera, en cualquier condición, puede participar. Y si sigue cantando, gradualmente desarrollará su aletargado amor por Dios. Es muy sencillo. Les pedimos a todos que canten el mantra Hare Krishna y que tomen prasadam. El prasadam está listo y cuando se cansen de cantar, de inmediato pueden tomarlo. Y si bailan, todo el ejercicio corporal se krishnaiza. Todos los resultados de los procesos de yoga se obtienen mediante este proceso tan sencillo. Entonces, por favor, canten, bailen, tomen prasadam. Aun si al principio no escuchan la filosofía, ella actuará y ustedes accederán a la plataforma más elevada de la perfección. En medio de un invierno de dificultades, llegó un cambio afortunado para los devotos de Londres. Una reunión con George Harrison de los Beatles. Durante mucho tiempo habían estado pensando en el modo de conseguir que los Beatles cantaran Hare Krishna. Una vez enviaron al estudio de Apple Records un pastel de manzana con un Hare Krishna escrito en él.
En otra oportunidad enviaron una manzana de juguete a cuerda con un mantra Hare Krishna impreso en ella. Incluso enviaron una grabación de uno de sus kirtanas y recibieron una carta estándar de rechazo de Apple Records. Entonces, pareció ser una disposición especial de Krishna que, de pronto, Shyamasundar se encontrara con una de las celebridades más buscadas del mundo, George Harrison. En una sala repleta de gente, en Apple Records, Shyamasundar, con la cabeza afeitada y vestido con túnica, se sentó a la espera de una oportunidad de hablar unas palabras con alguien vinculado a los Beatles. Entonces George bajó las escaleras. Salía de una reunión. Al entrar en la sala, vio a Shyamasundar. Caminó hacia él, se sentó a su lado y le preguntó: ¿Dónde has estado? Estuve tratando de encontrar a los Hare Krishna durante los últimos 2 años. Shyamasundar y George conversaron durante casi 1 hora mientras todos los demás revoloteaban por allí. Realmente estuve tratando de encontrarlos, dijo George. ¿Por qué no vienen mañana a mi casa? Al día siguiente, Shyamasundar fue a casa de George a almorzar y allí encontró a los otros Beatles, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney. Todos tenían preguntas para hacer, pero George se mostraba especialmente interesado. George recuerda: tenía un ejemplar del álbum Hare Krishna en el que Srila Prabhupada canta Hare Krishna con los devotos. Lo había obtenido hacía al menos 2 años, la misma semana en que fue grabado. Yo estaba abierto. Uno trae esas cosas, así que lo escuché un montón de veces. Solía cantar el mantra Hare Krishna mucho antes de conocer a Shyamasundar, Gurudas y Mukunda. Me gustaba escuchar el mantra Hare Krishna y tenía una copia de la grabación. Y supe de Prabhupada porque había leído todas las notas que estaban en la tapa. Cuando estuve en la India, sabía de dónde venían los devotos, su forma de vestir y sus cabezas afeitadas. Los había visto en las calles, en Los Ángeles y en Nueva York. Habiendo leído tantos libros y buscado tantos yogis, mi concepto de los devotos no era como el de otras personas. Los que piensan que los devotos se escaparon de un asilo de locos corriendo en pijama. No, yo estaba preparado y sabía que eran muy estrictos, con mucha más austeridad que otros grupos, como nada de café, chocolate ni té. Shyamasundar siguió viendo a George con regularidad y pronto se hicieron amigos. George, que había estado practicando un mantra que le había dado Maharishi Mahesh Yogi, comenzó a escuchar por primera vez acerca del Bhakti Yoga y la filosofía védica. Habló abiertamente con Shyamasundar, Gurudas y Mukunda de su búsqueda espiritual y de su entendimiento del karma. George evoca: un yogi que conocí en la India me dijo: tú eres realmente afortunado. Tienes juventud, fama, fortuna, salud, pero eso no es suficiente para ti. Quieres saber más. La mayoría de la gente ni siquiera llega al punto de darse cuenta de que hay algo más allá de la pared. Yo trato de subirme a la pared, de ser capaz de comer y de tener una linda casa, estar cómodo y eso es todo. Pero fui lo suficientemente afortunado como para tener todo eso y darme cuenta de que hay algo más en la vida. Mientras que la mayoría se desgasta tratando de obtener cosas materiales. Después de una visita a Haight-Ashbury en 1967, George comenzó a sentirse culpable por su participación en la propagación de la cultura del LSD. Había tenido la impresión de que los hippies de Haight-Ashbury eran artesanos creativos, pero cuando los vio drogados, sucios y desesperanzados, una extensión del Bowery en la costa oeste, se sintió parcialmente responsable. Decidió usar su influyente posición para escribir y cantar canciones acerca de algo más que drogas psicodélicas y sexo. También sentía un creciente interés en la espiritualidad hindú, según él, debido al karma de sus vidas pasadas. George rememora: me sentí cómodo con Krishna. Creo que eso es algo que estaba latente desde un nacimiento anterior. Fue como si la puerta se abriera ante mí en ese momento, pero también
como un rompecabezas. Y yo necesitaba todas esas pequeñas piezas para tener el panorama completo. Eso es lo que ha estado sucediendo con los devotos y con Swami Bhaktivedanta, o con un libro recibido de un devoto, o con la escucha de aquel álbum. Todo ha ido acomodándose lentamente. Estas son algunas de las razones por las que le respondí a Shyamasundar y a Gurudas cuando vinieron por primera vez a Londres. Los digo abiertamente. Si tengo que alinearme con alguien, lo haría con estos muchachos antes de que con aquellos otros que andan por ahí. Es así. Estaría con los devotos antes de que con la gente normal, que son los supuestamente santos. George les ofreció a los devotos a ayudarlos a tener un lugar en Londres y con Shyamasundar habló de hacer una grabación del mantra Hare Krishna. Pero Shyamasundar nunca lo presionó. George era la superestrella glamorosa, el Beatle callado y serio, el fabuloso guitarrista y cantante que tuvo acceso a todos los grandes, los presidentes y las reinas, donde quiera que fuera. Y Shyamasundar tenía su propio glamour. Era alto, de 1,85 m, y aunque tuviera afeitada la cabeza, era notoriamente guapo. Además era un Vaishnava, totalmente dedicado a la espiritualidad hindú a la cual George era afecto. Cuando Prabhupada supo acerca de George, tomó en serio la posibilidad de que pudiera adoptar la conciencia de Krishna. Llevando este panorama a su conclusión lógica, Prabhupada tuvo la visión de una revolución mundial de la conciencia encabezada por los Beatles conscientes de Krishna. Se entiende a partir de tu carta que el señor George Harrison siente alguna simpatía por nuestro movimiento. Y si Krishna está satisfecho con él, seguramente podrá unírsenos para impulsar el movimiento de Sankirtan en todo el mundo. De una forma u otra, los Beatles se han vuelto el centro de atención de los países europeos cercanos y también de Estados Unidos. Él está atraído por nuestro movimiento de Sankirtan, y si el señor George Harrison toma el liderazgo organizando un gran equipo de Sankirtan con los Beatles y nuestros muchachos de ISKCON, cambiaremos la faz de la tierra tan arruinada políticamente por las maniobras de sus líderes. Para los devotos de Londres, la amistad con George elevaba el entusiasmo de Prabhupada por ir allí. Ahora que una personalidad famosa a nivel internacional esperaba conocer a Prabhupada, sintieron que quizás tenían otra forma de complacerlo y de conseguir que la prédica en Londres fuera un éxito. George, por su relación con la conciencia de Krishna y por la fuerza de su propia evolución espiritual, comenzó a expresar su devoción al Señor Krishna en sus canciones. Al leer el Bhagavad Gita tal como es de Prabhupada, pudo apreciar la superioridad del concepto personal de Dios por sobre el impersonal. Gurudas le mostró a George el verso del Gita en el que Krishna dice que Él es la base del Brahman impersonal. A George le gustaban los conceptos de la conciencia de Krishna, pero se cuidaba de mostrar devoción exclusiva a Prabhupada y a Krishna. Para no molestarlo, los devotos respetaron sus reservas. El 11 de enero, Srila Prabhupada le escribió otra carta a los devotos de Londres, con más ideas sobre cómo George podría servir mejor a Krishna. Estoy muy contento de que el señor Harrison esté componiendo canciones como El Señor a quien hemos ignorado por tanto tiempo. Es muy considerado. Cuando nos conozcamos, podré brindarle mis reflexiones acerca de la separación con Krishna, y ellos podrán componer canciones muy atractivas para un público que necesita esas canciones. Y si son ofrecidas por buenos agentes como los Beatles, seguramente serán un gran éxito. Prabhupada aconsejó a los devotos que no solo dependieran de George para que los ayudara, sino que trataran de encontrar una casa ellos mismos y la alquilaran. George quería ayudar, y de nuevo les sugirió a los devotos que grabaran un disco con el sello Apple. La idea que desde hacía tiempo venían teniendo los devotos de Londres era la de hacer que los Beatles grabaran el mantra Hare Krishna. Si los Beatles lo hacían, el mantra ciertamente se volvería famoso a nivel mundial. A George le gustó la idea, pero prefirió que los devotos cantaran y él produciría el volumen con la discográfica Apple. Les dijo: que el dinero sea para ustedes, más que para nosotros. Hagamos un disco. Los devotos volvieron a la casa de George para hacer una sesión de canto.
George grabó su guitarra y unas pocas semanas después, los devotos regresaron y escucharon la grabación. George estaba listo para hacer una sesión en el estudio, así que los devotos accedieron a encontrarse con él y su músico amigo Billy Preston en Trident Studios en St. Anne Alley. La grabación duró unas horas y sonaba bien. George y Shyama-Sundar se pusieron de acuerdo en una fecha para hacer la grabación definitiva. El día de la grabación, una docena de devotos, incluidos algunos recién reclutados en Londres, se reunieron en los estudios de grabación de EMI, en Abbey Road. Cuando el primer grupo de devotos llegó en el Mercedes de George, un buen grupo de adolescentes comenzó a cantar Hare Krishna al ritmo popularizado por la ópera rock Hair. Mientras Yamuna aplicaba Tilak Vaishnava en la frente de los técnicos de grabación, Malati comenzó a desempacar la canasta de prasadam que había llevado y algunos de los otros devotos pusieron imágenes de Krishna y encendieron incienso. El estudio quedó krishnaizado. Paul McCartney y su esposa Linda operaron la consola de control y así comenzó la primera toma. Todos trabajaron rápido y grabaron el lado 1 de 45 revoluciones en 1 hora. George tocó el órgano y Mukunda la mridanga. Yamuna hizo la voz principal, Shyama-Sundar la voz soporte y las otras voces formaron el coro. Para que todo saliera perfectamente bien, todos se concentraron en Prabhupada y oraron pidiendo fuerza espiritual. En la cuarta toma, todo marchó bien. Espontáneamente, Malati hizo sonar un gong de bronce al final. Luego grabaron el otro lado del disco con oraciones a Srila Prabhupada, al señor Chaitanya, a sus compañeros y a los 6 Goswamis. Después, George acopló el bajo y otras voces. Los devotos, los ingenieros, todos estuvieron satisfechos. Esto va a ser algo grande, prometió George. Cuando la grabación entró en el proceso de producción, los devotos volvieron a sus tareas habituales. Todavía vivían separados. Prabhupada dispuso la fecha de su llegada para principios de septiembre. Iría a Hamburgo y luego a Londres. Dijo, incluso si no había templo. Milagrosamente, 2 meses antes de la llegada de Prabhupada, las cosas comenzaron a organizarse. Guru Das conoció a un agente inmobiliario de un edificio en Barry Place, cerca del Museo Británico. Los devotos podían mudarse en ese momento. Una ubicación ideal, 41 libras por semana y disponibilidad inmediata. Algo maravilloso. Mukunda le escribió a Prabhupada para pedirle el dinero necesario para pagar el depósito, a lo que él accedió. Shyama-Sundar obtuvo una carta de George en nombre de la Apple Corporation Limited. En ella se decía que Apple garantizaba los pagos si los devotos no podían cumplir. Al cabo de una semana, tuvieron un edificio de 5 pisos en el centro de Londres. Pero cuando fueron a vivir a Barry Place, los inspectores dijeron que no tenían los permisos habitacionales requeridos. El papeleo podría llevar semanas, incluso meses. Nuevamente, los devotos estaban sin un lugar donde vivir juntos. Sin embargo, Shyama-Sundar, confiando en que todo saldría bien, comenzó a construir un salón de templo de secoya californiana en el edificio. Entonces, John Lennon le sugirió a Shyama-Sundar que los devotos fueran a vivir con él a Tittenhurst, una propiedad que había comprado hacía poco cerca de Ascot. Él necesitaba hacer algunos trabajos de renovación y si ellos lo ayudaban, les daría un lugar para vivir. ¿Nuestro gurú también podría quedarse?, preguntó Shyama-Sundar. John estuvo de acuerdo y los devotos se mudaron a lo que antiguamente había sido la casa del cuidador de la propiedad. Pocas semanas antes de la llegada de Prabhupada se lanzó el disco Hare Krishna Mantra. Apple Records hizo una promoción, para lo cual llevó periodistas de la prensa y fotógrafos en un autobús multicolor hasta un pabellón azul y blanco donde los devotos estaban junto a George. El primer día, el disco vendió 70.000 copias. Al cabo de unas semanas, los devotos aparecieron en Top of the Pops, el popular programa televisivo, cantando su canción. La propiedad de John Lennon, que antiguamente le había pertenecido a la familia Cadbury,
Constaba de 30 hectáreas de césped y bosque, una gran finca y varios edificios menores. John y su esposa Yoko vivían en la finca. Las dependencias de servicio donde Prabhupada y los devotos vivirían eran 4 apartamentos independientes en un edificio estrecho cerca de la casa principal. Allí se mudaron cerca de 15 devotos, que reservaron un apartamento para Prabhupada y su sirviente. John quería que los devotos arrancaran las paredes y los pisos de madera dura de la casa principal y las reemplazaran con paredes nuevas y pisos de mármol blanco y negro. Mientras comenzaba la renovación, Ishana, que había llegado recientemente de Canadá, comenzó con unos ayudantes a convertir la vieja sala de música en un templo, con un Vyasasana para Srila Prabhupada. Los devotos trabajaron día y noche en las habitaciones de Prabhupada, la sala del templo y el Vyasasana de Prabhupada. Hicieron el trabajo con tanta energía que John y Yoko quedaron convencidos de que los devotos estaban realmente enamorados de su maestro espiritual. Cuando los devotos hicieron una grabación para enviársela a Prabhupada en Alemania, Ishana le preguntó a John si quería decirle algo a su gurú. John sonrió y dijo que le gustaría conocer el secreto de Prabhupada para hacer que sus discípulos le fueran tan devotos. El escenario estaba listo. Había llegado el momento de que entrara el actor principal. El devoto puro del Señor Krishna finalmente estaba llegando a Inglaterra. Para los 6 devotos que fueron los pioneros de la conciencia de Krishna en Londres, había sido una gran lucha, pero en ese momento parecía que aquellos sueños que alguna vez parecieron imposibles se estaban volviendo realidad. Habían encontrado un lugar para que Prabhupada se alojara y habían obtenido un templo en el centro de Londres. Esa era la bendición de Krishna.